años, El Salvador fue mundialista. Y más noticias sobre el Santa Tecla. Bueno, vamos a tener un programa muy interesante, muy intenso, con mucha información también. Así es que arrancamos con esta sección un día como hoy, pero definitivamente hoy se lleva las palmas. Vamos con un evento formidable hace 50 años. Un día como hoy, El Salvador debutaba en la Copa del Mundo, jugando contra Bélgica. Primera Copa del Mundo, primer partido, primera derrota ante un formidable rival. Por supuesto, no queremos solo aquí aportar datos y repasar la historia, que igual ya conversaremos, ya compartiremos algunos detalles. En algunos momentos, en el primer lugar del fútbol centroamericano. Y esa fue una primera asistencia. Nos acompañó la idea de que México fue el país sede, si no creo que hubiésemos tenido que esperar hasta 1982, con jugadores que mostraron, aparte del talento, una garra, una entrega, un plus de batalla bajo las condiciones de un fútbol como el nuestro, ¿no? Que a partir de ahí habría una página histórica, pero que lamentablemente, en lugar de seguir abriéndose, se ha venido cerrando, lamentable, porque es una fecha, es una Copa del Mundo, ya lo decía Rodolfo, un mundial extraordinario. No me acuerdo mucho de la participación salvadoreña porque pues eran las cosas de los detalles de los 90 minutos que se jugaron, que si había un mejor arquero que Araña Magaña en el banquillo, que por qué se dio otra vez un cambio de timón sobre la hora, las condiciones bajo las que los jugadores, y conforme se abren un poco esas páginas de la historia, nos seguimos enterando. Entonces, futbolísticamente se cumplió un papel, creo, más que digno, en base a lo que creo en algunos pasajes de esas décadas teníamos el mejor fútbol de Centroamérica. Hoy estamos por el cuarto o quinto puesto, lamentablemente. Conversábamos este mediodía con Pipo Rodríguez y nos decía Pipo, entre otras cosas, le enviamos un saludo a Pipo y a todos los jugadores sobrevivientes de ese equipo, a su cuerpo técnico. Nos decía Pipo, entre muchas otras cosas, subrayaba que el clima de trabajo previo al Mundial no fue el mejor, entre otros puntos, porque se les debía un dinero a los jugadores. Había un premio que había sido prometido por la dirigencia y que no había sido pagado en su totalidad, y que el entrenador, que era el señor Goyo Bundio, que de Goce, apoyó a los jugadores, hizo causa común y él pagó los platos rotos, y también por eso se terminó de romper la cuerda. 50 años. 50 pasaron. Y yo de repente decía, hey, ¿este es Pipo o es el Ruso Flores el que me está contando lo que pasa aquí en la selección? Lo mismo pensé, justamente lo mismo. Eso traía anotado. Parece que no cambió. Increíble, sí, ¿no? Pero coincido con Eugenio, nos metimos entre lo mejor. Clasificaban 16 selecciones para entonces ese mundial, es decir, estábamos entre las mejores 16 del mundo. La primera centroamericana en asistir, por lo que he podido platicar con mi papá y que me ha podido contar, que he podido leer. Los jugadores que existían para entonces, lo importante que fue Mon Martínez en ese equipo, el mismo Pipo, y saber que estuvimos ahí y ver que a nosotros, a una nueva generación, le ha tocado vivir todo lo contrario de lo que decía Eugenio. Somos ahora cuartos quizás de CONCACAF, no pudimos disfrutar lo que sí pudieron disfrutar nuestros papás. Rodrigo, pongamos en contexto ese partido, ese rival además. ¿Con qué querés comenzarla? No, vamos a ver, Los goles que veíamos eran los contra Bélgica, sí, ¿no? Que fue el fue el debut. 3-0. 2 goles de Winfried Van Moor, un grandísimo jugador que no solo tuvo calidad, tuvo longevidad. Ese tipo que metió los 2 goles fue el único que jugó los 2 partidos El Salvador-Bélgica en la historia de los mundiales. Jugó titular en el 70 y en el 82 entró de suplente en los últimos minutos. Cuando juegas contra los mejores, no te puedes dar el lujo de cometer lo que cometió el siempre bien recordado Araña Magaña, todo un personaje. Magaña. Pero el gol que
Sí, Sí, los claro. goles le terribles. hacen. Mira, aquí mientras vemos las alineaciones, Rodrigo, bueno, todas las acotaciones que quieras hacer, por favor. Claro, Raúl Magaña, un grandísimo personaje que recordaba muy bien ese partido, pero siempre con una sonrisa, ¿eh? Aunque a veces con una sonrisa irónica, pero nunca bajando la cabeza, Jamás. siempre con la cabeza en alto. La Burra Rivas, de los que ya no están con nosotros, el gran capitán Salvador Mariona, Nino Osorio lastimosamente también se fue, Mauricio Manzano, un grandísimo lateral, el ruso Quintanilla tampoco está, el Indio Vázquez, un tipo con que siempre da gusto hablar de fútbol, Flamenco Cabeza, yo lo veo jugar en las repeticiones de este partido y uno dice, pero ¿cómo es que este tipo nunca salió de la Liga Salvadoreña? Tenía una calidad tremenda, ni que se diga de Pipo y de Mon Martínez y Ernesto Aparicio, que era uno de los debutantes. Entraron Santiago Cortés Méndez y Genaro Cermeño, todos con un gran mérito de estar ahí. Ahora, el rival, Rodrigo, no era cualquier cosa. Es cierto, Bélgica no había sido asidua de los mundiales, su último mundial anterior había sido el del 54, pero esta generación, de no haber sido por los ochenteros, Suleiman, Jerez, Millecamps y compañía, esta fácil pudo haber sido la mejor generación del fútbol belga, ¿no? Es muy probable. Eliminaron a nada menos que a España y a Yugoslavia. Yugoslavia, hay que tomar en contexto, había sido 2 veces subcampeona de Europa en la década de los 60. Yugoslavia tenía un grandísimo equipo, potencia total, y España ni se diga. Y esta Bélgica lo eliminó. Grandes jugadores, Van Moer, pero también sobre todo Paul Van Himst, una superestrella del Anderlecht que fue subcampeón de Europa, fue subcampeón de la Recopa, de la UEFA, ganó una Recopa en esa década. El Brujas llegó a una final de Champions con muchos de estos jugadores belgas. Van Himst fue una superestrella que no tiene reconocimiento ahora porque quizá los holandeses o los alemanes. Sí, Bélgica tuvo luego muchas otras figuras Y ayer en las décadas posteriores, Rodrigo. De lo contrario, en Bélgica se seguiría hablando de este grupo, Sí, ¿no? exacto. Creo yo. Y hoy los Sí. quiero interrumpir. ¿Creen ustedes que esta selección del 70, que fue la que marcó la ruta, tiene el reconocimiento necesario en nuestro país? Bueno, ahí vemos la mirá. página del álbum. No, Esa es la página del álbum. claro, ahí está el Pulpo Fernández, la Burra, Mariona, Manzano, el Indio, el ruso Pipo. Mirá Pipo grandísimos ahí. jugadores. Grandísimos jugadores. ¿Qué edad tendría Pipo? ¿Unos 26 años tal vez? Es probable, porque él había sido de la generación 65, que fueron 63 que jugaron la primera, El Norseca. el primer Norseca en El Salvador, ¿no? Ahí Ahí está está Mon también. Martínez, Flamenco, Mario Monge, que no jugó el primer partido, Elmer Acevedo tampoco jugó el primer partido. Muchos de ellos fueron a los Juegos Olímpicos en el año 68 a México. El Salvador también tenía que ganar la zona CONCACAF y la ganó. Y bueno, no fue casualidad. Sí. Yo creo que eso responde un poco a la pregunta que hace Diego sobre el reconocimiento. Es el único grupo mundialista y olímpico del fútbol Sí, pero normalmente nos acordamos siempre. salvadoreño y no sé si seguiremos a tener No, y otro muchos grupo de ellos así, fueron ¿no? campeones sub-20 de la CONCACAF. A ver, pero no- Flamenco Cabeza era el volante. ¿Cuál es el de ese reconocimiento? gran equipo. Nos reconocemos siempre a los de España 82. ¿Cuál es el reconocimiento? Imagino yo, pienso que por el proceso social que vivía nuestro país en ese momento. Imagino yo que por ese tema va y que lograron llevar un poco de alegría. Creo, esa es mi hipótesis, no sé qué piensan ustedes. De por eso se recuerda más a la de 82 que a la del 70, porque ahora hablamos del 82, del 82, del 82. De la del 70 se acuerda, normalmente se menciona muchísimo a Pipo, a Chamba, que dio goce. Voy a pedir Raúl que se Magaña. detenga ahí porque prácticamente la misma pregunta, formulada de otro modo, que haremos en un... ahí está abajo. Esa clasificación fue la máxima gesta del fútbol salvadoreño. Es casi lo mismo que está diciendo Diego, ¿no? ¿Cuál es el Porque- reconocimiento más grande para un salvadoreño en el ámbito del deporte? No te entiendo la pregunta. No, tú decías que si no se le había dado el No, reconocimiento. el reconocimiento es... Como que siempre el quedan algunas dudas. No, la admiración, el reconocimiento en la calle, el reconocimiento en los estadios, de los clubes, de los equipos de la Liga Mayor, de la misma federación. En general, el reconocimiento de la sociedad. El reconocimiento más grande es que a todos esos hombres que veíamos ahí en el álbum de Rodro, no les puede quitar nadie
el haber portado Claro. la azul y Sí. blanco en un Total. campeonato del mundo. Total. Sí, sí, sí. ¿Ya? Coincido. Todo lo que lo rodea, todo cómo lo consiguieron, cómo les fue, los resultados frente a selecciones que son mejores futbolísticamente, que no se perdió bajo un resultado estrepitoso. A esos que lograron llegar a México 70, nadie les puede quitar el reconocimiento pero más deberían tener grande, reconocimiento. es en cada uno de ellos. ¿Qué opina ¿ya? Rodrigo Arias? Para mí de deberían ese tener tema? entrada gratis a ver a la selección siempre, por ejemplo. Ojalá que un día lo hagan. Yo creo que hay una brecha generacional muy importante en El Salvador después de los 70. No es lo mismo la generación, los que los gringos llaman los baby boomers, de los 40. Y eso yo lo percibí cuando los veo reunidos. Los del 70 se siguen reuniendo, son muy amigos. Ves a Mariona con el Oro Castro, con el Flamenco, con Pipo, con Mariona incluso. Y yo siento de que es de que personas como ellos ya no hay en este país. Y siento que las siguientes generaciones, incluso la del 82, yo no digo que no son unidos, yo digo de que se tratan de otra forma, hay otra dinámica entre ellos, hay otra química entre ellos. Claro. Y ellos personifican lo que es el salvadoreño. Rodro, Es que ahora, fueron más ¿cuántos- equipo. A ver, Ey, pero- en el 70, la sí, selección del buen 70 apunte de Rodrigo, fue pero- más equipo. Sí, pero tiene una No lo sé, explicación. no lo sé. Oye, Ey, Diego, déjenme terminar. tiene una explicación lo que Déjenme dice terminar. Rodrigo. Rodro, era más equipo. Por el trabajo que lograron hacer habían sido en parte equipo. de un proceso. En la del 82 era a lo mejor menos equipo, pero tenía 3 o 4 jugadores que que los del 70 no tuvieron esa calidad. Pájaro mágico. Ay, Yo creo que, vamos a ver lo que dice Rodrigo. Digamos que el deportista de los años de la década de los 60 crecía con una visión distinta de su profesión, probablemente ni siquiera terminaba de entender que era una profesión, era casi un servicio público, defender a tu país. claro. Hoy nos parece imposible eso, pero en realidad esos hombres comenzaron en el deporte con esa visión y era una visión muy difundida entre las capas medias de la sociedad salvadoreña de esa década, que tú le rendías un servicio al país. Y además había otra posición respecto de la autoridad. Entonces, en efecto, cuando Rodrigo dice, ya no hay gente así, es que en efecto la gente criada en nuestro país en los años 40 y 50 es diferente. No estoy diciendo que sean mejores o peores, son diferentes. La generación posterior, una generación marcada por el conflicto, por un discurso de clases que permeaba en toda la vida nacional, entonces probablemente era un grupo mucho más contestatario y lo ha sido siempre. Yo no estoy diciendo que un grupo sea mejor que el otro, solo estoy respaldando la visión que tiene Rodrigo. Yo también, cuando hablo con Pipo, con don Mario Monge, todos mis respetos, con toda esa gente, de verdad tú sientes que estás abriendo la puerta a una etapa de nuestra historia muy diferente. Algunos de ellos con una calidad personal y una clase que ya quisiéramos tenerla a nosotros acá. ¿ve? Ahora, yo no me atrevo a responderte si esta fue la mejor gesta o no, o No, si a ellos no, se les dio el reconocimiento o no. Eso no te lo podría decir. Yo sí, desde mi punto de vista, sí, la del 70 no goza el mismo reconocimiento que la del 82. No lo goza. Puede ser. Mira, ¿Te no lo sé, acordás mira, te acordás de la final? De la Sí. final Alianza FAS. Sí. Salió la selección Claro, estábamos del los 82. dos. La reconocieron, digamos. Algunos la reconocieron. Salió del 70. Y Como si estaba saliendo yo al estadio. La gente en las gradas Sí, no los nada. conocían, es No cierto, los- no hay los una conocía. desconexión, Y- hay una brecha. Hay ¿no? una brecha total. El tiempo pasa y no pasa Sí, en pero vano. Sí, ¿eh? pero fue la primera selección. Si yo te pregunto Sí, ahorita, pero dame la primera. alineación de la Alemania campeona del mundo en Brasil 2014, me vas a decir más de que si te pregunto cuál fue la Alemania campeona del mundo en los... Sí, 50. no, es válido también lo del tiempo. Es válido Claro, completamente tu pero reconocimiento. porque, debería tener. porque lo has dejado perder. Exacto, tenía que tener ¿Ya? reconocimiento. Por eso es importante esos documentos, por eso es importante recordar esas gestas. ¿Ya? Sí, total. Óyeme, y, es- ¿cuántos y yo días- hablaba de que Tenemos uno... una pregunta, quiero que la respondamos. Dice, el manejo de nuestras elecciones mejoró en 50 años, que creo que por ahí va ahorita tu intervención. Es que creo que en el fútbol salvadoreño, como que cuando hablamos de los del 70, como cuando hablamos del 82, como que hay unas sensaciones de que quedó en duda esto, que no se hicieron bien las cosas,
que no hay un No, es que no se reconocimiento. hicieron bien las cosas, Sí, de Chelo. acuerdo. nivel administrativo. Pero lo consiguieron. No, yo estoy hablando a nivel administrativo. Contra muchas circunstancias. Yo hablaba en el aspecto futbolístico. Y creo que como equipo se logró una mejor presentación en México que a nivel individual se logró en España 82. Fueron dos Copas del Mundo ver, muy distintas. Rodri. Hablo de lo futbolístico, no estoy hablando Está de bien, otra cosa. Está bien. Rodri, vos me podés ilustrar un poco más de esa selección del 70, aparte obviamente de Pipo y de Chamba Mariona, ¿quiénes más estuvieron metidos en el fútbol luego de retirarse como futbolistas? Bueno. ¿Te imaginas? y- ¿Te acordás de alguno? Sí, sí, claro. Vamos a ver. Mon Martínez jugó casi todos los 70 e incluso... No, pero digo luego. Termina el fútbol porque, termina el fútbol del 82, Chelis fue Ah, me técnico, está- Tuco fue técnico, Ah, Chelona claro, fue estás técnico, hablando Pájaro después. fue técnico, casi todos fueron técnicos. Bueno, Pipo Bueno. y Castro, dos de los que Mariona, hablaba, sí. fueron los técnicos de la del Por 82. eso te digo, quitando O sea, a Chamba y quitando a Pipo, ¿quiénes más estuvieron involucrados en el fútbol luego de su retiro? No hay un representante de esa generación. Excepto, bueno, Araña Magaña sí tuvo una Ah, Araña carrera Magaña, larguísima cierto, como cierto, dirigente claro. internacional, además. Araña Magaña. Claro. Tres. Sí. Eh, Y- Intentemos responder la pregunta antes de cerrar el bloque, por favor. ¿El manejo de nuestras selecciones ha mejorado en 50 años? Ya hablábamos de los problemas que hubo, de la preparación previa al Mundial, que fue pobre también, de un cambio de técnico una vez clasificada la selección y de promesas incumplidas a los jugadores de parte de los dirigentes que enrarecieron el ambiente. Yo no creo que haya mejorado. No creo que haya mejorado. Yo creo que he mejorado quizá una visión, quizá más en los medios. Me da la impresión de que se tienen que explicar más. Me da la impresión que tienen que dar más explicaciones. Yo no creo que en el 70 hayan salido a dar explicaciones de por qué cortaron el... No, ¿entendés? Ahora al menos creo que tienen que dar ciertas explicaciones o al menos hacer un intento de tener más responsabilidad respecto a eso, pero el resto creo que es lo mismo. Incluso creo que estamos mejor ahora. Me atrevo a decir que estamos mejor ahora porque en los 60 y los 70 estábamos prisioneros del mecenazgo. Y yo no digo que ahora ya no estamos liberados de los mecenas, pero al menos sabemos cómo se manejan otras ligas. Al menos decimos, hey, si yo quiero ser como Costa Rica, debería ser así. Antes estábamos acuerpados en que el líder de Santana, el de San Miguel, tenía el faja al águila, acá una familia. Entonces, esa visión tan, digamos, del siglo XIX, tan feudal, si quieren llamarla, ya no la tenemos. Al menos la visión ya no la tenemos. Yo creo que tal vez aquella época era más cercana al amateurismo, pero no nos hemos acercado mucho al profesionalismo tampoco. Rumbo a México en 1970, creo que ese Raúl Magaña, que en paz descansa, al que a última hora casi lo bajan del avión por haber declarado a la prensa de aquel entonces que los dirigentes se habían quedado con gran parte de las chumpas, los uniformes, lo que dice El Salvador. ¿Verdad? Eso es para los protagonistas, no para los dirigentes. ¿Usted sabe quiénes fueron los que más los criticaron? No sé, México Los 70. periodistas, porque ya entonces había periodistas que defienden a los dirigentes. En aquel Ya entonces. larga tradición. Ah, bueno. Que continúa. Conste que lo dijo Villalta, no lo dije yo. En el Mundial de España 1982 se bajan en Campo Amor, en el centro, para ir a su primer entrenamiento. Se baja nuestra selección y llevaban 2 balones. Cuando se bajan todos los jugadores y el cuerpo técnico, estaban los húngaros jugando con casi 60 balones. Fue un shock. Y hoy, bueno, lo de hoy. Diego, ¿tú qué crees? ¿Crees que se ha avanzado respecto de lo que conoces, escuchas, lees, has leído sobre esta? A ver, problemas existieron en el 70, en el 82, siguen existiendo y van a seguir existiendo. Que se ha avanzado en algunas áreas, creo que sí se ha avanzado. Pero es difícil comparar a lo de antes con lo de ahora, con tanta tecnología y con tanta infraestructura para poder denunciar los abusos o las cosas que no se hacen. Pero sí, se tiene que haber avanzado después de 50 años. ¿En qué cosas hemos avanzado, joven López? ¿En qué cosas? No sé si existía ya las instalaciones de la federación, por ejemplo. Ahora ya existen.
ya Son una chulada, no digo que son una orgullo chulada, nacional, yo no ajá. digo que son- a ver, déjalo pero que termine de responder, ¿te acordamos cómo era la cancha antes? ¿Cómo era la cancha que ahora es sintética, la número 3? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado? Ninguna de esas canchas sirve. Pero ¿se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿En qué aspecto? En que estaba una cancha de tierra y ahora es una cancha que Tal vez medianamente antes, se tal vez antes pueda. había más canchas. Ajá, No, bueno. No que tanta mediana- infraestructura, pero más canchas. No, que medianamente se Bah, puede practicar. las no digo canchas que de se la pueda. Fast Food, dime No, qué pero otra la co- cancha de la Fast Food no te digo dime que qué sea otra cosa. lo mejor. No sé, el manejo de selección, si en el 70 fue como fue, ahora Sigue siendo igual. sí, en algunas, pero no puedes decir que nada se ha avanzado, porque sí se ha Pero- avanzado. pero te estoy- pero dime en qué. Infraestructura puede ser, en las canchas puede ser. Puede ser. Sí, en los... Está difícil, Diego. Sí, está difícil, pero se tiene que haber avanzado. Que ya los equipos tienen sus barras. Pero se tiene que haber avanzado en 50 años, ¿o no? Bueno, ¿No crees? queda En nuestro planteada. fútbol. Queda Sí. planteada la No, duda. se lo preguntaba Queda hoy planteada a la duda. Pi. No, en el a ver. manejo. Se lo preguntabas hoy a Pipo Rodríguez al mediodía. Sí, yo le preguntaba a Pipo si ellos creen que el legado que ellos dejaron fue capitalizado. Te contestó. Y nos ¿cómo dijo te- que no, que se siguen repitiendo los errores y que a él incluso le da un poco de malestar. De manera contundente Sí, te de respondió. manera contundente. Bueno, de cualquier modo lo que queríamos era recordar, no solo para alimentar una visión romántica de la historia, no, sino para invitar a la reflexión, hombre. Es que la verdad, si la historia no nos sirve para reflexionar y entender nuestro presente, entonces de verdad no sirve para nada. Nuestro Así presente que, nos dicta que vamos a ir a una tercera Copa del Mundo. Rodro, No. Cristian. ¿En qué año? Qatar En lo que 2022. podamos todavía verlo. Uy, no sé. Espero No, vivir el mucho presente tiempo, no. señor. Diego. El presente no, y espero que sí Oh, clasificamos. pero si usted el año pasado decía Espérate. que sí, Yo que quería teníamos que ahora- todos los chances bueno, ¿A qué hora del he dicho yo que la hexagonal, selección... que ya estábamos en el hexagonal. Te bajaste del En carro. hexagonal ahora. estábamos. Ah, Yo no dije bueno. que estábamos Terrible, en Qatar. terrible esta pandemia. Yo no dije que estábamos en Qatar. Y yo espero que si clasificamos no vaya a cambiar el técnico en la clasificación. Y dale con el técnico. Bueno, muy bien. El problema del fútbol Dejémoslo salvadoreño no acá. es el técnico, Diego. Tenemos que ir a pausa. Sí, pero algunos técnicos ayudarían un poquito. Vamos a una pausa, solo aclarar algo. Estas críticas que hemos hecho a la federación son a la de hace 50 años, señor Carrillo. No nos vaya a mandar otro comunicado, por favor. Ya volvemos con más en el Gráfico TV. O si quieren, no.